Muy bien, quiero por favor pedirles que me acompañen a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Quiero hablar acerca de un tema necesario, importante, como todos los que están en las Escrituras, y aprovechando que hace unos días, un par de días se celebró el Día del Niño, quisiera hablar de este tema, paternidad práctica. Paternidad práctica, gracias a Dios que en la iglesia hay niños de diferentes edades y siempre es bueno, siempre es oportuno poder recordar a la luz de las Escrituras lo que ella nos enseña. Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. El tema es paternidad práctica. Así que si usted está en el texto, recuerde lo que dice la Escritura, lo voy a leer. Si usted tiene su Biblia, escuche también lo que dice, o lea y escuche lo que dice o lo que escribió Pablo a la iglesia. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e instrucción del Señor. Un texto muy pequeño, muy corto, pero que forma parte de una instrucción que el apóstol Pablo viene desarrollando en la carta a los Efesios. Y quiero recordarle algo, hermanos. La carta a los Efesios está escrita en un contexto donde, por lo que leemos y por lo que era notorio y por lo que queda registrado en la historia, en una sociedad que pudiéramos describir entre todas sus virtudes y entre todo lo que ellos habían alcanzado, era una sociedad, como lo fue el Imperio Romano, abusiva. El apóstol Pablo comienza a escribir para corregir algunos problemas que había en la iglesia, y si usted se da cuenta, comienza instruyendo en los capítulos que tienen que ver con esto, a partir del capítulo 5, a las personas que están en una posición de, si cabe la palabra, de inferioridad, no en la cuestión de dignidad, sino en la cuestión de jerarquías, de inferioridad en las relaciones. Por ejemplo, en la sociedad romana, las mujeres eran, no como lo entiende el cristianismo y como lo entiende también el judaísmo en el Antiguo Testamento, no eran creadas para ser compañeras del esposo. Las mujeres en el Imperio Romano eran semejantes a los objetos. El hombre el esposo tenía una potestad o tenía un poder ilimitado sobre su esposa. Una mujer no tenía ninguna garantía, no tenía ningún valor en la sociedad romana. Y en ese contexto, el apóstol Pablo le dice o le escribe a las mujeres que deben estar sujetas a sus propios maridos. Y les va a enseñar que ellas no son objetos, que a diferencia de lo que sucedía en la cultura romana, no debería de suceder en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Pero los hijos, si la esposa no tenía ningún valor, los hijos mucho menos. Eran considerados como herramientas, como instrumentos de trabajo. Recuerden que había una ley, la ley del padre de familia, donde si apenas acababa de nacer el bebé, y si el padre no quería ese bebé, y esto sucedía cuando era una niña, el papá, después de que la mamá había parido al bebé, después de que el bebé había nacido, mandaban a traer al papá. El papá entraba, y si él no quería al niño o a la niña, que generalmente esta era la suerte que corrían las niñas, simplemente daba la espalda, y quien asistía a la mamá, la partera o las parteras que estaban ahí presentes, sabían exactamente lo que tenían que hacer: tomar a la niña o tomar al niño e irlo a tirar a una zona donde era común desechar a los pequeños, irlo a dejar ahí. En esos lugares, a veces, no siempre, a veces eran rescatados por los vendedores, por los tratantes, lo que hoy llamaríamos trata de blancas, por los vendedores de esclavos. Muchos de ellos iban a esos lugares, rescataban a las niñas o a los niños, pero no creo que para darles una buena vida, sino para que las niñas se convirtieran en esclavas generalmente sexuales, y los hombres en esclavos generalmente usados en los torneos de lucha, en los circos romanos, donde había toda especie de abusos. Ese era a grandes rasgos la parte oscura del Imperio Romano. Roma tuvo muchas virtudes, tuvo
muchas cosas, muchos aciertos que le valieron el título de imperio y que le hicieron ser un imperio poderoso durante varios siglos, pero también tuvo muchos aspectos negativos en los cuales el cristianismo emergió y se convirtió el cristianismo en una cultura influyente que realmente, como da testimonio el libro de los Hechos, los creyentes llegaban a una sociedad donde la sociedad era trastornada por el evangelio, porque la manera de vivir del creyente era completamente diferente a lo que se tenía acostumbrado en una cultura que así lo marcaba. Es decir, no era ningún delito, no era ningún pecado en la sociedad romana que un padre se deshiciera de sus hijos, que decidiera no quedarse con ellos. No era un delito, la esposa no podía ir a alguna dependencia y poner una demanda en contra del esposo porque el esposo no quiso criar a ese hijo. No podía hacerlo. La mujer no tenía estatus en la sociedad romana, no tenía ningún valor. Y en ese contexto es que el evangelio se va abriendo paso y va mostrando una vida distinta, una vida completamente contracultural, contra a las costumbres a las que estaban acostumbrados los romanos, los griegos, la gente que vivía en el imperio romano. Ahora, nuestra sociedad, hermanos, también tiene muchas virtudes, pero debemos reconocer que nuestros gobiernos nunca han podido acabar con los vicios y no podrán hacerlo. Y no importa. Usted sabe que desde este púlpito me he pronunciado en contra del gobierno actual como de los anteriores. ¿Por qué? Porque ningún gobierno puede hacer lo que el evangelio puede hacer. Y cuando los gobiernos intentan hacer lo que solamente el evangelio puede hacer y dejan de hacer lo que sí tienen que hacer, es una pérdida de tiempo, de dinero, de recursos y un empeoramiento de la sociedad. Y vemos también en una sociedad tal vez un poco mejor que la sociedad romana, porque el cristianismo ha avanzado y porque tiene mucha mayor influencia de lo que tenía en aquellos inicios del cristianismo, una sociedad que tiene muchas virtudes en cuanto a la familia, pero también vemos una sociedad que va en declive y que va perdiendo muchos valores o muchos puntos que favorecían a la familia, y que el único cuerpo que puede hacer algo para beneficiar a esta sociedad es la iglesia, somos nosotros, son nuestras familias. Así que quiero que usted vea lo que dice el texto, porque aquí tenemos, hermanos, aquí en estos versículos tenemos el secreto, si cabe la palabra, para hacer una transformación en nuestra sociedad y para que podamos ser una influencia en la sociedad. Así que una vez que el apóstol Pablo ha dirigido sus palabras a las partes más vulnerables de esa sociedad, a las mujeres, a los hijos, a los esclavos también se dirige a quienes tienen en esa sociedad autoridad, y que muchas veces han usado esa autoridad de forma desmedida para destruir y no para construir, y enseña a los creyentes que deben usar su autoridad para construir, para edificar una sociedad que sea realmente diferente. Comienza el apóstol Pablo en el versículo 4 dirigiéndose a los padres con estas palabras: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino criadlos con disciplina e instrucción del Señor. Le repito el tema de esta tarde: paternidad práctica. Y al referirme a práctica, quiero decir entonces que voy a hablar de aspectos que usted pueda poner en práctica para mejorar o para mantener el bien de la crianza de sus hijos. En este versículo encontramos por lo menos tres aspectos que son necesarios en la crianza de nuestros hijos: amor, disciplina y amonestación. Amor, disciplina y amonestación. Lo curioso es que, como en cada uno de estos versículos de exhortación, Pablo comienza pidiendo que dejemos de hacer, y digo que dejemos de hacer, aunque Pablo dirige la carta a los Efesios, y desde luego no nos está escribiendo directamente a nosotros, pero creo que por naturaleza, sin importar que nosotros vivimos
muchos años, muchos siglos después de estos hermanos, creo que por naturaleza tenemos una propensión, una inclinación natural a criar provocando. Es como una reacción natural de nosotros como padres. Queremos criar a nuestros hijos provocando, es decir, enojándolos. Y a pesar de que no somos ciudadanos de Éfeso, creo que se aplica a nosotros también. Y por eso decía, Pablo escribe, y nos escribe, aunque no nos escribe a nosotros, creo que eso sí es muy pertinente, porque nosotros nos inclinamos a la provocación. Y lo primero que hace es dar un mandato negativo. Aquí tenemos un verbo que es una orden: no provoquen, no provoquen. Pablo está corrigiendo cada uno de esos aspectos que son naturales en la esposa, a insubordinarse en la relación del matrimonio, al esposo a no amar a la esposa, a los hijos a desobedecer a los padres a provocar a ir a los hijos. Pablo comienza corrigiendo esos problemas que son naturales, que se dan, que ninguno de nosotros puede decir, no, yo no soy así como esposo. Ninguna mujer puede decir, no, yo no soy así como esposa, yo no era así me hizo mi esposo. No, Pablo está hablando de lo que es natural en el hombre, en la mujer. Al hombre se le da muy bien, o se nos da muy bien, no amar a nuestra esposa como a nuestros cuerpos. A la esposa se le da muy bien no sujetarse al esposo como la iglesia de Jesucristo. A los hijos se les da muy bien no obedecer a los padres, y a los padres se nos da muy bien provocar a ira a nuestros hijos. Eso es la realidad. Y si fuera un taller de psicología, tendría que decirle, primero tenemos que dar el primer paso, la aceptación. Así que usted tiene que aceptar que esa es la realidad en su hogar. Esa es la realidad de nuestros hijos. Por naturaleza tienden a la desobediencia, pero también esa es la realidad de nosotros como padres. Por naturaleza tendemos a la provocación. Por naturaleza tendemos a la provocación. Y Pablo entonces comienza enseñando lo que no debemos hacer. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer en la crianza de nuestros hijos? No provocarlos. No provocarlos. Ahora, la mayoría de nosotros decimos, no, yo no provoco a mis hijos, es que ellos son bien necios. Es que son bien burros. Y con esa palabra, ¿qué estás haciendo? Provocando. Estás provocando. Entonces, lo que tenemos que aprender en esta tarde es que si nosotros queremos cambiar algunas dinámicas pecaminosas, equivocadas en el desarrollo de nuestras familias, tenemos que aprender a ver dónde está ese problema y qué es lo que tenemos que hacer diferente. Y lo que usted necesita, lo que cada uno de nosotros necesitamos para reconstruir o para cambiar algunos aspectos, tiene que ver con el tiempo. Quiero hacer algunas preguntas que le van a ayudar a usted y a mí a evaluar el uso de nuestro tiempo. Mire, pareciera que no, pero incluso a nuestros hijos les provoca tanto el que nosotros les hablemos mal, con tonos, con descortesía, con irritabilidad, como el no hablarles. También es irritable para ellos. Es decir, en este tiempo en el que por cualquier razón es muy común a veces encontrar este tipo de hogares, padres que trabajan mucho y no pasan tiempo con sus hijos, hombres que trabajan mucho y no pasan nada de tiempo con sus hijos. Puede ser el primer tipo de hogar. El segundo tipo de hogar, donde los dos padres tienen que trabajar, y eso deja a los hijos mucho tiempo solos en casa, y aquí me refiero particularmente a niños pequeños, donde los dos padres salen a trabajar y mucho tiempo los niños pasan sin la influencia de los hijos. Eso va criando hijos que se sienten abandonados y que van creciendo con mucho resentimiento, con mucha hostilidad, con mucho enojo. Y mire, a pesar de que el padre pueda decir, o que los padres puedan decir, pero ¿cómo es que los irritamos si ni estamos
tiempo con ellos porque tenemos que trabajar, ¿cómo es que yo los voy a estar irritando? Tu ausencia está irritando a tus hijos. El tercer panorama es madres solteras, madres que por cualquier razón están criando solas a sus hijos. Y los niños tienen que vivir la ausencia, por esta razón, de ambos padres. También puede ser un factor. Lo que intento decirle, como en cada enseñanza, no es darle una excusa ni al papá, ni a la mamá, ni a los hijos, yo soy así porque a mí me falta eso, sino tratar de entender lo que está pasando para saber cómo vamos a solucionar. No tener excusas. Yo soy así, a mí me falta mi papá, por eso yo soy así, o a mí me falta mi mamá, por eso soy así. No, sino tratar de entender cuál es la situación y buscar la manera de corregir. Ahora, a veces no solo es que el trabajo está demandando demasiado tiempo de nosotros, es que también estamos haciendo mal uso del tiempo que tenemos. Si usted puede, escribe estas preguntas y si no, escúchelas y espero que logre grabarlas para posteriormente meditar en ellas. Sería sano que usted trate de responderlas honestamente, sin justificarse, sino tratar de evaluar lo que está pasando en su familia. Tal vez encuentre algunos defectos, tal vez diga estamos bien. El asunto es poder evaluarnos para saber dónde estamos, cómo mejorar, qué es lo que podemos hacer. Primera pregunta: ¿en qué está usando su tiempo en un día promedio? ¿En qué está usando su tiempo en un día promedio? Y las siguientes preguntas van a ayudarnos a entender esto. ¿En qué está usando su tiempo en un día promedio? ¿Cuántas horas al día necesita dormir y descansar? Así que vamos a ir cortando. Un día tiene 24 horas. De esas 24 horas, ¿cuántas horas al día usted necesita dormir y descansar? Y ahí ya podemos irle restando. ¿Cuántas horas al día ocupa en hacer quehaceres de la casa? Aseo personal, comer, en quehaceres de la casa, limpiar la casa, tal vez lavar la ropa, bañarse. ¿Cuánto tiempo pasa usted bañándose? Así que de esas 24 horas ya le restamos las que ocupamos para descansar, para dormir, y le vamos a ir restando las que ocupamos para hacer quehaceres de la casa. ¿Cuántas horas dedica exclusivamente a la comunión con sus hijos? ¿Cuántas horas dedica exclusivamente a la comunión con sus hijos? Es decir, que usted, y creo que eso lamentablemente ninguno lo consideramos. O sea, que propiamente digamos, de tal a tal hora es exclusivo para mis hijos, apagar el celular, no para ver una película ahí juntos y mientras estamos viendo la película cada quien en el celular, ¿no? Porque de repente se está volviendo en un vicio. Está pasando algo en la pantalla y cada quien a lo mejor viendo otra cosa en el celular. No me refiero a eso, sino tiempo exclusivo a la comunión con sus hijos. ¿Cuántas horas ocupa en actividades improductivas? ¿Cuántas horas ocupa en actividades improductivas? Tales como redes sociales, televisión, escuchar y difundir chismes. Créame que a veces estamos más enterados de lo que pasó con la joven que se perdió en no sé dónde que lo que está pasando con nuestros hijos. Redes sociales, ¿dónde me quedé? Escuchar y difundir chismes, leer cosas que no edifican, jugar con el celular o la computadora. ¿Cuántas horas dedica a eso? Así que ahora sumando ese tiempo, tenemos el 24 horas un día. ¿Cuántas horas ocupa usted para dormir y descansar? Se la resta. ¿Cuántas para los quehaceres? Y si le da 27 horas, por ejemplo, es que algo ya anda mal ahí. ¿Sí?
A veces decimos, es que a mí el tiempo no me alcanza. Es que Dios hizo el tiempo perfecto, 24 horas, para que aprendamos a administrar ese tiempo. Una vez que haga usted y yo le recomiendo, a veces es duro enfrentarnos a la realidad de la pérdida de nuestro tiempo, y a veces nada más nos respondemos, yo sí uso bien mi tiempo. Pero haga de verdad esto y enfréntese a la realidad. Tal vez diga usted, creo que sí voy más o menos bien. Tal vez diga, no, estoy mal. El punto es que hay algo que se puede hacer diferente. Lleve usted durante una semana, yo le propongo esto, durante una semana lleve el control de su tiempo, de esas 24 horas. Es decir, el lunes, esas 24 horas, ¿qué estoy haciendo? Porque, por ejemplo, si usted está en casa, no todos los días está lavando ropa, ¿verdad? A lo mejor pone usted en su horario 3 horas lavando ropa, sí, pero eso no son cada día de los 7 días de la semana. Sí, tal vez serán 3 horas del lunes, pero ¿y el martes? Esas 3 horas ya son sobrantes. ¿Qué hace usted en esas 3 horas? O si usted se dedica a otro trabajo, es decir, le propongo que lleve este inventario una semana para que se dé cuenta cómo está usted usando su tiempo. Si vamos a hacer lo que la palabra de Dios dice respecto a la educación, a la crianza de nuestros hijos, necesitamos comenzar a ver cómo estamos usando nuestro tiempo. Ahora, cuando termine esa semana, por ejemplo, si empieza usted de lunes a domingo, a la siguiente semana, ¿qué vamos a hacer? Esa semana que usted termina, haga usted un análisis de lo que está haciendo y comencemos con esto: eliminar actividades improductivas. En cada día, ¿dónde estoy perdiendo mi tiempo? ¿Dónde lo estoy perdiendo? ¿Cuánto tiempo estoy pasando en esto que no me está dando ningún resultado? Y vamos a eliminar actividades improductivas, pero no solamente las elimine, reemplace con algo que pueda hacer junto con sus hijos. En este caso estamos hablando de los hijos. Reemplácelo con algo que pueda hacer junto con sus hijos. Es decir, no solamente diga, aquí creo que estoy pasando demasiado tiempo en la televisión, 3 horas viendo televisión y a lo mejor no viendo nada. Ya no voy a ver televisión, pero si en esas 3 horas usted no la reemplaza por algo, 2 horas, 1 hora, no la reemplaza por algo productivo, ese tiempo lo va a perder de nuevo. Segundo, ¿cuánto tiempo está dedicando a su trabajo? Ahora, vea usted esto. ¿Cuánto de ese trabajo puede hacerlo en compañía de sus hijos? Tal vez habrá cosas en las que sus hijos no puedan ayudar, pero ¿cuánto de ese trabajo puede hacerlo en compañía de sus hijos? Esos quehaceres de la casa. A ver, aquí nosotros, esto a veces tiene que ver con las mamás. Las mamás, en ese afán de ser muy productivas, a veces excluyen a sus hijos de las tareas de casa. A ver, quítate, porque nada me estás quitando el tiempo, yo lo hago rápido. Y están aislando a los hijos. Entonces, ¿cuántos de esos trabajos puedes hacerlo con tus hijos? Dependiendo de la edad que tengan, darles tareas para hacerlos en familia y que puedan ayudar a la convivencia. Quizá habrá algunas actividades en las que puedan organizarse para que el trabajo sea mucho más eficaz. Tercero, ¿cuánto tiempo está pasando con amigos? No es malo que tengamos amigos adultos, pero tal vez estamos pasando más tiempo con los amigos que con la familia. Entonces, ¿cuánto tiempo estamos pasando? Cuarto, ¿cuánto tiempo estás pasando en tu trabajo fuera de casa? Y esto tal vez involucre más a nosotros los varones. El trabajo que estás realizando, generalmente se supone que se debe trabajar 8 horas. Pero la mayoría de los trabajos exceden esas 8 horas. Ahora, la mayoría de los padres no estamos dispuestos a sacrificar nuestro trabajo por una razón: la economía.
Es que yo no puedo dejar este trabajo porque mi salario, porque eso, pero después el dinero no te alcanza para corregir a los hijos. Es que mi hijo ya anda descarriado, es que mi hija esto, es que aquello. Piensen en esto. Muchas veces la principal razón por no cambiar de trabajo es el asunto económico. Pero aquí viene también algo que alguien escribía tal vez con mucha razón. El problema no es la economía, tal vez el problema es que algo no estás haciendo bien, por eso no estás bien económicamente. Desde luego que eso no significa que todos deberíamos de ser prósperos económicamente, me refiero a que Dios ha prometido satisfacer nuestras necesidades básicas. Si las necesidades básicas no están siendo satisfechas y quiero un trabajo que me está esclavizando, pero me está sacando del rol de la familia, entonces tal vez es que Dios está llamándome la atención a ver algo que estoy olvidando y que por eso no estoy disfrutando del recurso económico que me está siendo dado a través del trabajo. ¿Con qué propósito hacemos esto? Con el propósito de volvernos a nuestra familia y cumplir con este mandato, tener una educación donde nosotros padres no provoquemos a ira a nuestros hijos. No los provoquemos a ira. Ahora, ¿cómo podemos tener una educación que no provoque a ira? Mire, el apóstol Pablo, ahí mismo podemos encontrar la respuesta. Efesios capítulo 4, verso 30 al capítulo 5, versículo 2. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades de gloanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Muy bien. Gracias, hermano. Ahora, nótese esto, porque los problemas que se originan en la familia, y aquí estamos hablando de la educación de nuestros hijos, no tiene que ver ni con cuántos hijos tienen. Hay expresiones que se nos vuelven como verdades, ¿no? Si tienes 3, 4 hijos, de repente la pregunta es, no hombre, ¿cómo puedes soportar a tantos niños? Yo con uno y ya no puedo. Pero miren lo que dice el texto: quítese de vosotros toda amargura, enojo e ira. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el problema no es cuántos niños tiene, sino qué tipo de persona tú eres. El problema no es cuántos hijos tienes, sino qué tipo de persona, qué tipo de papá, qué tipo de mamá eres. Ahí está el verdadero problema. Entonces, a veces, le repito, se vuelven como verdades que vamos pasando de generación a generación. No tengas muchos hijos porque, no hombre, ya no los vas a soportar. No, el problema no es cuántos hijos tienes, sino qué tipo de persona tú eres. Y el apóstol Pablo comienza a hablarnos desde emociones hasta acciones. ¿Qué es lo que hace difícil la relación en la crianza de los hijos? Tiene que ver con cómo te sientes y cómo actúas, emociones y acciones. Dice el apóstol Pablo, quítese de vosotros, y aquí hay algo importantísimo. En el texto en griego se ve un poco más claro. Algunas traducciones lo hacen, tratan de poner con claridad lo que Pablo está diciendo. Por ejemplo, esta versión, la Biblia textual, en el verso 31 dice: sea quitado de ustedes toda amargura. Sea quitado. ¿Qué está diciendo? Que es imposible quitarte el mal carácter. Necesitas de una ayuda fuera de ti.
Esto no se trata de cuando estés bien enojado, mejor cuenta hasta 10 o salte y pégale a patear a la pared. No, dice, aquí nos está diciendo Pablo que para quitarnos el mal carácter necesitamos de una ayuda externa. Él dice, sea quitado. Tú no puedes quitar. Necesitas que alguien te lo quite. Y desde luego que Él nos está mostrando en este capítulo quién es ese alguien. Es el Señor Jesucristo, como lo viene mencionando desde el capítulo 4. Pero mire, aquí comienza esto. Se ha quitado de vosotros toda amargura. Y llama la atención que comienza con la amargura, porque la amargura es una emoción, y la amargura tiene que ver, para explicarlo de una manera muy práctica, la amargura tiene que ver con la resistencia a solucionar un problema inmediatamente. Ahora, quiero hacer una pregunta a usted, mamá, a usted, papá. ¿Qué tan rápido eres con tus hijos para solucionar un problema? Y en el propio matrimonio, ¿qué tan rápido eres para solucionar el problema? La amargura es la resistencia a solucionar un problema. Puede ser, no te quiero hablar, no me hables, estoy enojado, y el hijo a lo mejor se acerca, mamá, perdóname, papá, perdón, no me hables, esto que hiciste, no, qué bárbaro, no quiero hablarte. Eso ya es amargura. Es la resistencia a solucionar un problema. Y quiero ponérselo de manera práctica, porque a veces amargura la entendemos como una persona que está encerrada y así. No, amargura puede ser esa actitud de decir, no quiero hablar contigo ahorita. De eso está hablando el apóstol Pablo. La amargura es la resistencia a solucionar un problema inmediatamente. En este caso, ¿cómo provocamos a ir a nuestros hijos? Cuando tu hijo se acerca y quieres solucionar un problema y tú actúas con amargura, lo estás provocando a ira. Estás haciendo que se enoje. Y ahí usted o nosotros como padres estamos inculcando la amargura en ellos. Les estamos enseñando a responder amargamente a nuestros hijos. Le decía, esto es lo más común para todos nosotros, responder con amargura. Y Pablo comienza con esto: quítese de vosotros. Es decir, si algo tenemos que pedirle a Dios es que nos quite la resistencia a solucionar los problemas inmediatamente. En otras palabras, que nos quite la amargura. Teniendo esta definición, que es muy práctica, ¿cuántos de ustedes son amargos? Yo también levanto mi mano. Eso es la amargura, hermanos. Resistencia a solucionar los problemas inmediatamente. Y comienza ahí el apóstol Pablo: quítese de ustedes toda amargura. Mire, la amargura aquí se presenta como una emoción que va a dar como fruto el enojo y la ira. Cuando tú te resistes a solucionar un problema inmediatamente, va a dar como fruto enojo y también ira. Mi papá no quiere hablar conmigo, pues allá él. Y el papá, sí, tú no me quieres, tú eres el que me hizo y ahora te haces la víctima. Y eso se convierte en de acusaciones, de pleitos. Entonces empezamos con la resistencia a solucionar un problema, empezamos con amargura. ¿Y cómo va esto a empeorar la situación? Va a provocar enojo y también va a provocar ira. Y dice el apóstol Pablo, mire cómo va, todo comienza con una emoción que se va exteriorizando. Me resisto a resolver este problema, me enojo, ira, y la ira da lugar ¿a qué? Al grito. Muchas veces la educación en la casa se da a través de gritos. Chamaco, ¿qué no estás oyendo? Y comienza la gritería. Todo comenzó con ¿qué? Amargura. Todo comenzó con amargura. Grito airado, maldiciones junto con toda maldad. Comienza con la amargura y se va desarrollando. La amargura, el enojo, luego se va exteriorizando. La ira tiene ya que ver con esa amargura desbordada, ya pegas sin saber, pegas porque estás muy enojado, comienzas a gritar, maldiciones, ahí comienzas a insultar a tu hijo, a tu hija, comienzas a
a decir palabras que no van a ayudar en nada, y tu mente comienza a pensar más en cómo castigar a ese muchacho, a esa muchacha, a ese hijo, en lugar de pensar en una manera provechosa de solucionar el problema. Así que mucho cuidado. Lo que está diciendo Pablo es que si usted se da cuenta que tiene una resistencia a solucionar un problema, arrepiéntase. Arrepiéntase, ya sea en el matrimonio, ya sea entre nosotros como creyentes, ya sea con los hijos. Si usted tiene una propensión, es propenso, una inclinación a no resolver un problema, y me refiero con la segunda parte, es decir, no, a ver, aquí me vas a decir esto y esto, no, ahí usted no quiere resolver un problema, usted quiere que la gente vea que usted es justo. Resolver un problema es que usted va a actuar con bondad, con compasión, dispuesto a perdonar como Cristo le perdonó. Eso es estar dispuesto a resolver un problema. Actuar con bondad y con compasión. No es actuar con ira, con enojo, con violencia. No es, a ver, aquí me vienes a decir lo que estabas diciendo. Ahí usted no va a resolver absolutamente nada. Así que la segunda parte, lo que está haciendo Pablo es mostrar la segunda parte. Entonces, esto es algo muy práctico. Pablo está llevando a los creyentes en estas enseñanzas generales ya a una aplicación práctica, a una aplicación en cada una de las áreas de la vida: matrimonio, familia, trabajo, relaciones entre nosotros como creyentes. Bien, note también lo que dice en el versículo 4 del capítulo 5. Tampoco la conducta obscena, ni el necio hablar, ni truhanerías que no convienen, sino más bien acción de gracias. Acción de gracias. Note lo que está diciendo el apóstol Pablo. No es a veces los padres dicen, bueno, yo para no provocar a ira a mis hijos mejor no les digo nada, que hagan lo que quieran. No es quedarte callado, es quitar algo para aprender a hablar de otra manera, dejar de lado la queja para aprender también a ser agradecidos con Dios y también con los hijos por el esfuerzo que ellos hagan. Mire, la mayoría de nosotros, cuando nuestros hijos hacen algo, criticamos su desempeño, pero no alabamos su esfuerzo. Si me vas a ayudar, hazlo bien, si no, mejor vete por allá. En lugar de decirle, gracias hijo, gracias hija, porque me quieres ayudar. En lugar de hacer eso, criticamos el desempeño. No, mira, nada más me estás haciendo más basura y ni me estás ayudando. Vete por allá. ¿Y dónde está la acción de gracias? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Los niños comienzan a sentirse enojados. Comienzan a sentirse molestos, enojados, porque nuestras actitudes los están provocando a ira, los están molestando. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Pastor, pero si la amargura ya tiene, por la situación que sea, ya eres una persona amargada, es solamente a través de la palabra de Dios que vas a reconocerlo. Porque hace rato daba muchos ejemplos como de que no, ustedes pídanle perdón a mí, o yo así nací, etc. De ninguna otra forma se puede dar la persona cuenta de que está amargada. Es muy difícil, es muy difícil. Creo que por eso necesitamos de la gracia de Dios. Va a haber momentos en los que la amargura rompe relaciones. Entonces, cuando comenzamos, si yo como padre me doy cuenta que a mis hijos ya no les gusta estar conmigo, esa es una manera en la que Dios me está diciendo, arrepiéntete. O sea, tu amargura está alejando a tus hijos. Ahora, no es algo fácil, no es algo sencillo, pero aparte de la palabra de Dios, Dios también nos mete en experiencias donde nos deja ver de cerca el efecto de la amargura. Es decir, su palabra, pero a veces resistimos a la palabra de Dios, nos resistimos a ella.
pero también nos dejan experiencias donde uno tiene en algún momento que decir, creo que perdí a mi familia, pues ya no quieren estar conmigo, y muchas personas, aún estando en esa situación, se resisten más y, pues si no quieren verme, que no me vean. ¿Qué va a pasar? Yo creo que por la gracia de Dios, eso se va extendiendo hasta que la persona, el creyente, llegue a ser consciente y se arrepienta del pecado en el que se encuentra. Para cada uno de nosotros el proceso es distinto. O sea, cada quien camina un camino distinto. Porque quiero decirle aquí, a la luz de esto, la amargura es común a todos nosotros. A todos. O sea, nadie puede decir, no, yo no. La amargura es común a todos. A todos. Con unos más, con unos menos. Quizá con algunos nos amargamos más rápido que con otros, pero todos nosotros somos amargos por naturaleza. Así que el camino también es distinto para todos nosotros, es diferente. ¿Sí? Biblia, experiencia, comunión son necesarios para salir de esa situación. Regresando entonces a nuestro texto, tenemos que cambiar, recuerden, no es la cantidad de hijos lo que le pone loco o loca en el hogar, es mi corazón. No son mis hijos, es mi propio corazón. Adelante. ¿La amargura tiene que ir en la envidia, en el orgullo, o es ya de nuestra? Creo que son como algunos pastores, algunos teólogos llaman a este tipo de emociones pecaminosas pecados de racimo, por ejemplo, porque van como siempre que hay uno vamos a encontrar otro. Por ejemplo, si encuentro amargura, generalmente va a estar orgullo, va a estar egoísmo, va a estar envidia, porque cada uno se va alimentando. Por ejemplo, el orgullo le dice a mi amargura, ¿cómo es posible que tus hijos te están tratando así? Tú que eres su padre y has dado todo por ellos, ¿no? ¿Cómo es posible que te están tratando así? Haga de cuenta que el orgullo platica con la amargura y entonces, sí es cierto, ¿por qué me están tratando a mí así? El egoísmo, es imposible que traten mejor a otra persona que a mí, que soy el padre abnegado. La envidia, otros papás tienen mejores hijos que los míos, yo que tanto me esfuerzo y mis hijos cómo son. Entonces son pecados que florean juntos, que se van alimentando uno del otro. Y dense cuenta, en algunas ocasiones les he dicho, yo he aprendido mucho por la instrucción de la palabra de Dios, por lo que hermanos, comentaristas, consejeros enseñan, de darme cuenta qué pasa en mi mente cuando estoy en un problema. Y lo que de repente me doy cuenta es que el egoísmo, el orgullo se manifiesta en alguna, cuando digo egoísmo y en orgullo no estoy hablando de un espíritu, ahorita que dije se manifiesta, no estoy diciendo que es un espíritu que me poseyó, sino es una manera de hablar, ¿sí? de expresarme. Veo que florece en mi mente a través de pensamientos que me pueden llevar a una solución o a una búsqueda equivocada de solucionar el problema. Victimizarme, enojarme de más, pensar que no merezco ser tratado así, porque generalmente usted no estaría amargado si no creyera que le están tratando mal. Así que la amargura puede tener su origen en un sentimiento de injusticia. Me están tratando mal, por eso actúo de esta manera. No me deben hablar así, y por eso actuamos de esa manera. Entonces, el asunto no es que usted deje de sentir, sino más bien que eso le lleve a una solución correcta del problema. ¿Y los frutos del Espíritu son también el racimo? Así es, uno va unido con el otro: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Así es. Entonces, hermanos, el asunto de la familia es lo que va a poner a prueba la obra del Evangelio en nuestras vidas. Miren, regresando ahí, entonces el apóstol Pablo en el 6:4 dice: no provoquen a ira a sus hijos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, dése cuenta que muchos de los problemas surgen por lo que hay en mi corazón y no por mis hijos, ¿sí?
Ahora, si eres hijo, también date cuenta, muchos de los problemas que vas a tener con tus padres se debe a lo que hay en tu corazón y no por tus padres. Lo que intento hacer es que cada uno se dé cuenta que nuestro corazón contribuye positiva o negativamente a la relación de la familia. ¿Sí? Eso le iba a preguntar algo así porque decía hace rato que las como causas por las que los hijos pueden ser provocados era que están solos. Entonces, a la larga, esos hijos van a ser adultos. Si se trató o no, va a haber consecuencias. Sí. Pero en el Evangelio no podemos usar eso de pretexto. O sea, de que a mí, mi mamá, mis papás me tuvieron, me criaron así, no me hablaron, etc. Sí. No se usa de pretexto, también debemos reconocer que puede ser que pase. No se usa de excusa, es solamente como manera de entender el problema y ver de qué manera se puede solucionar. Esto es importante, el darse cuenta que tal vez hubo falta de algo en el proceso del crecimiento, que eso tal vez contribuyó a deteriorar el carácter, pero que no es la justificación, ¿sí? Puede ayudar a entender el problema, pero para buscar una solución, no para quedarse ahí, como les repito, sin importar la circunstancia, todos nosotros tenemos pensamientos que nos victimizan, o sea, en los que nosotros nos sentimos muy cómodos. Yo soy así por lo que pasa, soy así por la experiencia que tuve. Todos nosotros encontramos una razón de sentirnos inocentes de lo que estamos viviendo. Nos puede ayudar, pero sí, si supongamos un joven comienza a victimizarse, ayudarlo a que acepte esa realidad, que sí también pueda perdonar a sus papás, que pueda entender también la situación y salir adelante y buscar la manera de suplir la necesidad de la que careció en algún momento. Sería lo oportuno, lo importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Miren lo que dice el apóstol Pablo, 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí está la experiencia de nuestros hijos en el hogar. ¿Cómo debe sentirse un hijo de parte de sus padres? Si tiene a ambos padres, si solamente a papá o solamente a mamá, debería de sentirse como amado. Un hijo amado. Note lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué somos nosotros para Dios? Somos sus hijos a quien Él ama. Somos sus hijos amados. ¿Cómo se expresa o cómo se ve el amor del Padre hacia nosotros? En su perdón. Ahora, ¿cree usted que Dios es amargo? No, ese pecado que cometiste. Ahorita ni vengas con tus oraciones. Vete, a ver si el próximo domingo ya quiero hablar contigo. A veces, mire, según lo que aprendemos en la relación de los padres, lo hacemos con Dios. Por ejemplo, si usted tuvo que ganarse el perdón de sus papás, no se hacía algo y usted ya lo regañaron y se ponía muy trabajador, haciendo, ya voy a perdonar a mi hijo porque anda bien trabajador, bien trabajadora. De repente así es nuestra relación con Dios. Al siguiente domingo, después de que el creyente pecó, ya le trajo flores a Dios. Señor, mira, te traigo estas flores. Señor, mira, te traigo este canto. Mira, Señor, te traigo esta ofrenda, pero nada más por esta vez porque pequé. ¿Quieren ganarse el favor de Dios, el perdón de Dios? Lo que está diciendo la Escritura es que el hijo amado entiende que el perdón no lo merece. Ahí dice el apóstol Pablo, también como Dios nos perdonó en Cristo. El perdón es la expresión del amor de Dios. Una de las maneras en que nuestros hijos pueden sentir nuestro amor es a través del perdón. No, que no le falte esta palabra en la relación con sus hijos, que siempre cuando ellos cometen un pecado, cuando desobedecen, siempre use esta palabra: te perdono, hijo, te perdono y te amo, o te perdono porque te amo.
te amo y por eso te perdono. Sea abundante en usar esas palabras. No nada más le diga, está bien, ya para la otra no lo hagas. Porque ni se sintió perdonado y mucho menos amado. Ni perdonado ni amado. Si el muchacho, la muchacha hizo algo que usted se enojó, se irritó y ya ella se disculpó y usted nada más le dice, está bien, pero ya no lo vuelvas a hacer, y usted no usó la palabra perdón y amor, su hijo o su hija no se sintió ni perdonado ni amado. ¿Sabe qué? Se siente en la cuerda floja, que en cualquier rato se lo corre de la casa. Hay que usar palabras, te perdono porque te amo, por eso te perdono. Y no solamente usarlas, también mostrar eso a través de un abrazo, a través de un beso. Mire lo que dice el verso 2. El verso 1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. ¿Cómo se muestra el amor? En una entrega hacia los hijos. Ahora, no estoy diciendo que usted debe vivir para sus hijos, pero su amor debe mostrarse en una entrega. Mire, le decía hace rato, muchos padres la piensan mucho en cambiar de trabajo, no importa que sus hijos los estén necesitando, pero un hijo que sabe que su papá cambió de trabajo porque cree que lo necesita, se siente amado. Pero el hijo al que tiene algún problema y el papá le dice a la mamá, pues ahí encárgate tú, yo me tengo que ir a trabajar, ¿quién les va a dar de comer? ¿Qué entendió el hijo? Yo no le importo a mi papá. Yo no le importo a mi mamá. El padre que puede decirle a su hijo o hijos, estoy dejando ese trabajo porque creo que ahora necesitan más tiempo conmigo, porque veo que ustedes no se están pasando una crisis y tengo que estar aquí con ustedes y por eso voy a cambiar de trabajo, aunque me paguen menos, aunque sea, pero quiero que sepas que te amo. Lo va a entender porque lo está viendo. Lo que hace Dios en la persona de Jesucristo no solamente es que Él dice yo los amo a ustedes, sino que Él se entrega, el cual se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. Se entregó por nosotros. Ahora mire el contraste, porque el verso 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre. Lo contrario al amor es el desinterés, es el usar a las personas. El amor se entrega. Lo contrario al amor es vivir para uno mismo. ¿Cuántos hijos pueden estar pensando, yo ni le intereso a mi papá, yo le intereso a mi papá cada vez que llega la beca Benito Juárez o no sé, ahí sí le importo? ¿Nota usted lo que está diciendo el apóstol Pablo? Amor es entrega. Yo recuerdo que en uno de los libros del doctor James Dobson, espero no estar recordando mal, hace varios años que leí uno de sus libros y si no me equivoco, su papá había renunciado a una iglesia. El papá del doctor James Dobson fue pastor y había renunciado a una iglesia grande y que demandaba más tiempo de su trabajo para estar con el hijo en una etapa de su vida donde se había desviado. Y él le hace saber a su hijo que estaba tomando esa decisión por amor a él. Y finalmente en su libro él reflexiona que tal vez si su papá no hubiera tomado esa decisión, pues hoy no tendríamos un James Dobson. A veces no nos damos cuenta de lo que un sacrificio o una acción puede hacer en la vida de nuestros hijos para siempre. A veces no nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta cómo el pasar mucho tiempo en el trabajo puede dañarlos a largo plazo, o cómo el cambiar de trabajo
puede hacer un cambio en sus vidas que tal vez nosotros no esperábamos. Pero si comenzáramos a tener una educación mucho más clara, decidida, marcada, podríamos tener también muchos menos problemas de lo que estamos viendo en una sociedad donde usted puede darse cuenta cómo están sufriendo los jóvenes en una sociedad no cristiana. Ahora, usted no se preocupe por los jóvenes que están fuera del Evangelio. Cuando digo no se preocupe, no estoy diciendo no ore por ellos. Finalmente ellos no tienen la instrucción de la palabra de Dios. Pero si comenzamos a preocuparnos por nuestras propias familias, hay un texto que estaba explicando hoy en la mañana en la congregación de San Pablo, en 1 Timoteo 3:15, donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que la iglesia es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y explicaba lo que significa columna y baluarte de la verdad. Y se refiere tal vez Pablo tiene en mente el templo de Diana, que tenía más de 100 columnas, no recuerdo ahorita exactamente el número, pero cada una de esas columnas no estaba diseñada para sostener solamente el domo del templo, sino eran de exhibición. Cada columna había sido donada por un emperador, y cada emperador había querido demostrar en esa columna su poder y su riqueza. Así que esas columnas estaban revestidas de metales, de piedras preciosas. Y la gente iba a ese lugar para admirar esa obra de arte. Era impresionante ver ese templo y sus columnas que resplandecían con los rayos del sol por toda la riqueza que tenía, que cada uno de esos emperadores había puesto ahí. Cuando Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, está teniendo en mente esa situación, y tal vez lo que él está diciendo es que la iglesia debe exhibir la bondad de Dios, la riqueza de Dios. Por eso le decía, no nos preocupemos tanto por los jóvenes que viven sin Cristo. Si nos comenzamos a preocupar por nuestras familias, por nuestros niños, por nuestros hijos, y exhibir la bondad de Dios en nuestra familia, imagínense, así como la gente iba al templo de Diana para admirar la riqueza, la belleza de esas columnas, imagínense a la sociedad mirando a nosotros y diciendo, hay algo diferente en ustedes. Me encanta tu familia es diferente a la mía. Me encantan tus hijos son distintos a los míos. Tu matrimonio es diferente a mi matrimonio, a los demás matrimonios. Es decir, que la gente admire la bondad, la riqueza, el poder de Dios. Pero si la gente ve a nuestras familias y dicen, son iguales que nuestros hijos. A veces hasta dicen tanto golpe de pecho y son peores. No se trata del culto. Se trata de lo que hacemos a diario. Y creo que por lo menos yo de manera personal puedo reconocer que en mi vida ha sido un proceso de abandonar la amargura y de recordar constantemente, porque le repito, y como se comentaba hace rato, recordar constantemente que las relaciones deben estar basadas en el amor, en la compasión, en la bondad, en el perdón de Dios. Cuando yo dejo de lado eso, yo me vuelvo mal. Y alguien escribía con mucha razón, crueldad desencadena crueldad. Es decir, si usted le habla mal a sus hijos, no se sorprenda porque ellos le responden mal. Porque crueldad, no estoy justificando y no estoy diciendo, ¿ya ves, mamá? No estoy justificando, sino para que entendamos y nos demos cuenta de dónde está el problema y cambiar la situación. Crueldad desencadena más crueldad. Bondad debe desencadenar bondad. La respuesta blanda aplaca la ira. Pero nosotros estamos acostumbrados. ¿Me hablas mal? Te hablo mal. Y pasamos por alto lo que dice la Escritura. La respuesta blanda aplaca la ira.
hay que arrepentirnos. Hay que arrepentirnos de nuestras amarguras. Hay que arrepentirnos si queremos ser una iglesia que influya en una sociedad que necesita ver ejemplos claros de la riqueza de Dios en nuestras vidas, de la bondad de Dios, de la abundancia de Dios en nuestras vidas. Bien, espero que estos puntos le sirvan para evaluar la vida familiar y hacer algunos cambios. Les repito, no estoy diciendo que mi familia sea perfecta, estamos también aprendiendo y buscando con la gracia de Dios vivir lo que dice Pablo, ser columna como creyentes todos y baluarte de la verdad. Concluimos con la predicación.